Su presencia va contigo y te da descanso. Dale un aplauso a Dios. Es que a veces no meditamos en la palabra. Después. Gloria a Dios. Sí, muchachitas, no se vayan, que lo que voy a hablar les viene bien a ustedes. Así que acá están ahora en el campo de entrenamiento. Vamos a orar un momentico. Gloria a Dios que apareció Norita, ya me tenía al largo de la soga. Está aquí viva y sana. Así que gracias por la vida de Nora. Vamos a orar. Vamos a orar por la palabra. ¿Cuántos quieren oír palabra? Amén. Porque la palabra es el ancla de tu fe. Ustedes se pueden olvidar de mí, pero lo que no se pueden olvidar es de la palabra. Porque esa es la que te va a sacar a flote y la que te va a llevar a puerto seguro siempre. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, te damos gracias por tus bendiciones que sobreabundan en nuestras vidas y te damos gracias, Padre, porque declaramos que en esta noche, Señor, queremos voz tuya y no voz de hombre, mi Dios, ni de ninguna mujer que se pare aquí a hablar, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu que nos estás hablando, Señor, para estos tiempos, Padre, porque como decía mi Dios, mi hermana Leli, los tiempos están malos y se ponen cada día peor, pero qué bueno saber que andamos con el grande de los grandes, con el gran yo soy. Y qué bueno saber que en esta noche, Señor, tú nos vas a hablar. Queremos una impartición de tu espíritu, mi Dios, porque queremos, Señor, comer, mi Dios, esa palabra para poder almacenarla en nuestro espíritu y que cuando venga una circunstancia adversa podamos decir, escrito está. Porque tú, Señor, nos has dado tu palabra y es la palabra revelada, es la espada del Espíritu, que es tu arma ofensiva para que el enemigo tenga que retroceder en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque declaramos que en esta noche, Señor, tú traes, mi Dios, revelación y iluminación de lo que tú quieres hacer en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Mateo 16, 18 al 19 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Este es Jesús hablándole a Pedro después que Pedro tuvo la revelación que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino sobre la roca que es Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Pero es una iglesia que se levanta militante, una iglesia guerrera, una iglesia que pelea y defiende lo que Dios le ha dado. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. O sea, que tú y yo somos los que tenemos que atar y que desatar, porque ya Dios nos ha dado la autoridad para hacerlo. Yo quiero hablar, la semana pasada, la última vez que yo prediqué, hablé sobre cómo en realidad estamos, si entretenidos o enfocados. ¿Estuvieron ustedes aquí? Bueno, los que estuvieron, los que no estuvieron, si lo quieren oír, lo pueden buscar en YouTube. Y nos apoyamos en la escritura de Efesios 5 del 15 al 17, donde Dios nos da un llamado a caminar como sabios y no como necios. Que aprovechemos bien el tiempo porque los tiempos son malos y tenemos que ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, debemos conocer la palabra y vivirla, porque si nada más que la conocemos y no la vivimos, es nada más que información. Entonces, hoy yo quiero hablar sobre 5 estrategias demoníacas en contra de la iglesia de los últimos tiempos. Yo les comenté en esa semana que prediqué que el pastor y profeta Jeremías Johnson tuvo un sueño dado por Dios donde veía una mujer vestida de novia y calzada con botas de combate. Yo hablo mucho de las botas de combate, porque tenemos que salir de la pasividad en que estamos. Me dan y me defiendo, me dan y me defiendo. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú vayas a la ofensiva y le vayas desalojando de tu territorio al enemigo. Y lo que te ha robado te lo tiene que devolver. Desalojando y marcándole límite.
No que me dan y me defiendo y luego me descuido porque como estoy vaga, no oro, no leo, no hago nada. ¿Qué pasa? Que luego cuando el enemigo viene, no solo vuelve a recuperar el terreno que te había quitado, sino que ahora avanza un poco más y cada día nos va quitando más. Entonces, él ve a esa novia vestida de novia, una mujer vestida de novia con botas de combate, y que eso implicaba la novia guerrera. ¿Cuántos aquí se consideran que Dios lo ha sacado de una actitud pasiva a una actitud de un guerrero? A una actitud de decir, yo voy a defender lo que Dios me ha dado. Yo voy a defender mis hijos, yo voy a defender mi matrimonio. Yo me voy a parar por mi salud. Yo voy a apropiar la palabra y yo salgo de este ciclo repetitivo de enfermedad continua. Entonces, eso es estar a la ofensiva, eso es ser una iglesia como la que habla ahí Mateo 16, 19. Una iglesia que Dios le ha dado llaves. ¿Y las llaves para qué son? Para abrir puertas. ¿Y para qué son? Para abrir y para cerrar. Entonces, y él habló de que eso que en ese sueño él vio es lo que Dios está diciendo en este 2024. En este 2024. Entonces, nos están alertando, nos están llamando a ser entendidos. Dios nos está hablando, levántate, pelea, entiende, sé sabio, no seas necio. Y entonces nos está llamando a que nos pongamos las botas de combate. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Como el soldado, entrénate para cuando llegue el conflicto, tú sepas funcionar con las armas que Dios te ha dado. Que las armas que Dios te ha dado no son armas carnales, sino espirituales. Tú no puedes algo espiritual confrontarlo con algo carnal, no va a pasar nada. Pero lo espiritual va a cambiar todo lo carnal. Entonces tenemos que cambiar la estrategia. Y dice que cuando él despertó del sueño, supo que Dios le estaba dando el mandato para advertir a la iglesia de los últimos tiempos de estas 5 estrategias demoníacas, y a la vez Dios nos va a dar las llaves para la victoria. A nosotros, la iglesia. Oye, levanta tu mano y dice, esas llaves son para mí. Yo no me voy a quedar mirando lo que todo el mundo está haciendo y yo no voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Amén. Dios me levanta de temeroso o temerosa, a guerrera o a guerrero. No me voy a dejar robar lo que me pertenece como herencia. Porque ya Jesús nos bendijo con toda bendición en Cristo. Pero el enemigo tiene ¿qué cosa? A robar, matar y destruir. Entonces, cuando yo vi lo que Dios le mostró al pastor Jeremías Johnson, supe que tenía que hablar de esto. Y a mi nivel, alertar a todo aquel a quien yo pueda alcanzar, porque sé que Él me ha puesto como trompeta para alertar al pueblo de Dios. Ustedes me han oído una pila de veces aquí. Dios me ha puesto como trompeta. Y una trompeta, ¿qué cosa es? Es un instrumento. Y el instrumento no determina el sonido que sale de ella, ¿no es así? Sino que lo que dirige esa trompeta y el sonido que se saca de esa trompeta lo saca el músico que la toca. Entonces, si Dios te pone a decir algo, tienes que hablarlo. Porque si no, te va a pedir cuenta. Amén. Si Dios te llamó a hacer trompeta, más vale que suene. Más vale que hagas bulla. Más vale que despiertes. Pero no te quedes callado. A mí Dios, llevo años hablando que tenemos que despertar del sueño. ¿No es así, Ana? Que tú me conoces de muchos años. Y yo pensaba que años atrás la iglesia estaba dormida, pero caballero, ahora está aletargada a tal nivel. Cada vez los tiempos se ponen peor y la iglesia está más pasiva. Y tenemos que, sí, está en un estado de coma, porque no se entera de lo que está pasando. Y hay que sacar todo eso que nos está destruyendo y empezar a buscar más de Dios y su presencia y menos de los hombres. Contra más busques de los hombres, más te vas a desenfocar y más te vas a desanimar. No te fijes en nadie que se pare aquí adelante. Tu mirada tiene que estar en Cristo. Porque el que murió por ti se llama Jesús.
Así que por eso todo lo que haga, hazlo como para Él. Y tu mirada siempre puesta en Él. Porque si tú lo que haces, lo haces como para Dios, nunca te vas a desanimar. Porque el ser humano es mal agradecido, pero Dios no. Y Dios siempre paga bien. Entonces tenemos que cambiar nuestras vestiduras y prepararnos para poder vencer. La iglesia de Jesucristo tiene que despertar para poder prepararse, para poder hacer su función correctamente y ser efectiva en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Porque tenemos que vernos como Dios nos ve para poder ser efectivos en aquello que tengamos que hacer. Si tú te pones a mirar atrás de cuando veníamos a la iglesia, de cómo era la iglesia antes a cómo es la iglesia hoy, hay una distancia tan grande que cualquiera se puede desanimar. Pero tú sabes que nuestra mirada tiene que seguir puesta en el Señor. Mira lo que dice Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿A quién se lo está diciendo? A ti y a mí. Marcos 16:17-19 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Como Ismael siempre está diciendo, tienes que creer, tienes que creer. Si tú crees, las señales te tienen que seguir, porque lo dice la palabra. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto se lo encomienda Jesús a sus discípulos momentos antes de ascender al cielo. Dice el versículo 19, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Fueron obedientes y lo que Dios les prometió se cumplió en la vida de ellos. Oye, esa promesa está activa para ti y para mí. Está activa para cada hijo de Dios. Y cuando tú sales, te encuentras a alguien que tiene una necesidad, ahí mismo declara la palabra, háblale a esa persona y lo otro lo va a hacer el Señor. Tú nada más que eres el canal y Él va a pasar todo lo que Él es y todo lo que Él tiene a través de ti. Pero tienes que estar disponible. La obediencia al mandato dado por Jesús es necesaria porque esa promesa no tiene fecha de vencimiento. ¿Cuántos aquí son discípulos de Cristo? Nosotros. Entonces eso es para nosotros en este tiempo, para ponerlo en práctica y hacerlo. No quedarnos nada más que con la información nosotros. Ahí en Mateo 16, 18, 19 Jesús describe la autoridad que le está delegando a la iglesia como las llaves del reino de los cielos. Nada puede detener a una iglesia militante y que obedece a quien la envió a hacer algo. A veces tú te pones a ministrar y tú dices, yo no sé de dónde me salió eso. ¿No les ha pasado eso? Y que tú empiezas a fluir y que empiezas y hasta Dios te usa dándole una palabra a esa persona que tú no sabías quién era esa persona a un nivel que esa persona se quebranta. Porque si tú haces tu parte, Dios va a hacer la suya. Y si el Espíritu de Dios está en ti, ese Espíritu de Dios te pone a hablar lo que esa persona necesita. Amén. Solo nada más que tienes que estar disponible. Dios nos ha dado el poder de atar y de desatar, de abrir y de cerrar, de permitir o de prohibir para establecer su reino en la tierra. Entonces, ¿cuáles son esas 5 estrategias demoníacas contra la iglesia de los últimos tiempos? Yo voy a tocar un poquito de cada una porque no puedo entrar en detalle en todo porque si no sería una clase de varios días. Pero sí tocarlo porque ahora los que están aquí la semana que viene no están. O cuando yo lo vuelva a dar. Entonces, para que todos se lleven ese pedacito que necesitan, porque la palabra jamás regresa vacía. Así que vamos a hablar de cada una de ellas un poquito. Entonces, la primera ¿qué es un espíritu de orfandad. Mira, un huérfano es un niño cuyos padres están ausentes o muertos o lo abandonan. Y eso produce falta de identidad. La identidad la da el padre en el hogar. Y si no han tenido
el poder estar en un hogar normal, con unos padres normales, hay mucha juventud hoy en día con falta de identidad. Y viejos todavía con falta de identidad, porque también años atrás los padres tampoco se ocupaban como se tenían que ocupar. Entonces, el que tiene un espíritu de huérfano no tiene hogar, no tiene un lugar donde pertenecer, no tiene seguridad, no tiene familia. Ahora, ¿cómo son las características de este espíritu? El que tiene un espíritu de orfandad, aparte de que tiene falta de identidad, le cuesta mucho reconocer a Dios como Padre. No se ve como hijo de Dios, ni coheredero con Cristo. Conoce a Jesús como su Salvador personal. Cree que ahora le pertenece a Dios, pero no entiende que ahora pertenece a una familia nueva. Eso implica que no ve a Dios como su Padre Celestial y tampoco ve a Jesús como su hermano mayor. Tenemos que entender que entramos a la familia de Dios. Tampoco se da cuenta que tiene una herencia nueva en Cristo Jesús por haber nacido de arriba y haber nacido de Dios. Hemos sido adoptados a la familia de Dios. Y tú sabes que el beneficio en el pueblo hebreo, la característica del adoptado, un padre puede un hijo natural desheredarlo, pero al hijo adoptado no lo puede desheredar. Qué tremendo es saber que nosotros hemos sido adoptados, así que Dios Padre nos ha amado con amor incondicional. Eso es poderoso. El que no puede tener hijos y adopta un hijo lo busca con deseos. Hace lo que tenga que hacer y paga lo que tenga que pagar. No han oído casos así porque yo he conocido personas así. ¿Por qué? Porque quieren tener un hijo, no pueden tener un hijo y lo van a adoptar y hacen lo que tengan que hacer por ese hijo y lo crían como hijo suyo. Bueno, pues Dios nos adoptó a nosotros. Dice la palabra, aunque padre y madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Con todos tus errores, con todo tu pasado, con todos los pecados, con todo. Y tú te das cuenta de lo que esa palabra implica cuando pierdes a tu mamá y pierdes a tu papá. Si has vivido en un hogar normal. Ahí tú te das cuenta que Dios suple todo lo que falta de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y tú ese vacío que tú sentías de tu papá y de tu mamá, Dios lo llena. Amén. Quien no tiene identidad de hijo, tampoco puede reconocer a Dios como padre. Sobre todo los que se han criado sin padre. Y mucho menos reconocer a Jesús como su Señor. Señor en griego es la palabra kurios y significa el amo, el dueño, el soberano. Es el Señor, la máxima autoridad sobre nuestras vidas. Jesús pagó el precio de nuestra deuda. Nos compró con su sangre, pero es el que nos defiende y es el que está con nosotros en todo momento. Ahora, Romanos 8, 14 al 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Mira, cuando te venga un espíritu de temor, esta es una palabra que tú puedes apropiar. Yo no he recibido un espíritu de esclavitud de nuevo para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Eso quiere decir como cuando le decimos a los padres de nosotros, papito, papacito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juan 14, 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, otra característica de cuando hay un espíritu de orfandad es, las personas que tienen ese espíritu de orfandad son muy sensibles porque tienen un espíritu de rechazo. Se ofenden fácilmente y creen que todo el mundo está en contra de ellos. No se someten a la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. No saben cómo recibir corrección y seguir liderazgo.
y tienen muchos problemas dentro de su propia familia. Entonces, hay que romper con el pecado de ilegitimidad de nuestros antepasados y declarar esa maldición rota en el nombre de Jesús. Y a partir de nosotros y de nuestras generaciones futuras, todo tiene que cambiar. Es tan importante que oremos, es tan importante que rompamos, es tan importante que nos pongamos a chequear si todavía estamos en Cristo y seguimos con los mismos problemas que tenía mi abuelo, mi tío y mi tatarabuelo. Algo no anda bien aquí. Porque tenemos que apropiar el nuevo nacimiento, es nacer de arriba. El ADN de Dios está en nosotros. Y el ADN espiritual, porque lo espiritual cambia todo lo natural. Ese ADN espiritual cambia nuestro ADN natural. Por eso tienes que declarar que a partir de ti tus generaciones son benditas y tu descendencia es poderosa en la tierra. Pero alguien se tiene que parar y romper con todas esas maldiciones. Porque si no están ahí, te pertenecen legítimamente, pero seguimos igualitos que como estábamos cuando llegamos a Cristo. Entonces hay que romper con ese pecado, hay que creer y declarar que el espíritu de rechazo, inseguridad, abandono, aislamiento y soledad no tienen parte ni suerte con nosotros, con nuestros hijos y nuestras generaciones futuras, porque creemos que el ADN de Dios está en nosotros. Porque hemos nacido de arriba y ya no conocemos a nadie según la carne. Y si a Cristo conociste según la carne, ya no lo conoces más así. De modo que si estás en Cristo, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas, pero de verdad. Porque si no lo apropias, no pasa nada. Si no lo crees, si no lo estableces, si no te fajas con la maldición de la cadena de herencia y le dices, tú no tienes parte ni suerte conmigo, porque ahora mi ADN es otro. Así es. Cuando vayas al médico, no dejes que te pongan la campanita de la que tenía tu papá o tu mamá, la herencia que tenía, porque si no te dejaron dinero, ¿por qué te van a dejar las enfermedades? Cuando Dios te está dando una opción nueva de vivir, con un libro en blanco y con una herencia nueva, Dios no tiene ninguna tara familiar, Dios no tiene ningún patrón de conducta erróneo, Dios tiene todo lo que tiene es para bendecirnos. Y Jesús pagó el precio de nuestras enfermedades, porque por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados. Amén. Entonces tenemos que apropiar el tiempo pasado de la palabra de Dios. Y tenemos que, sobre todo, ¿cuántos tienen hijos que no tienen papá y se criaron sin papá? Esa es una oración que tú tienes que hacer. Romper esa cadena de ilegitimidad. Declarar esa maldición rota. Declarar que tiene identidad de hijo y que van a conocer a Dios como Padre. Y van a tener una intimidad con Dios como Padre. Amén. Mira, hay tantas cosas por las que nosotros podemos orar que puede cambiar nuestra vida, nuestra historia, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros nietos, nuestra salud, nuestra finanza. Que si aprovecháramos bien el tiempo y oráramos con sabiduría y por la palabra, definitivamente nuestras vidas tienen que cambiar de noche a día. Amén. Mira, ahora somos hijos de Dios, somos hijos de un rey. Hemos sido planeados por Dios, no somos un accidente. Mira, es tan tremendo. No importa cómo haya sido nuestro nacimiento ni quién haya sido nuestro padre. Porque cuando vienes a Cristo, Dios te da un ADN nuevo. Y ese ADN arranca todo aquello que no era bueno para tu vida. Por eso lo malo Dios lo puede tornar para bien. No importa cómo hayas venido a este mundo, lo que importa es que si Cristo llega, toda tu historia va a cambiar y a partir de ti, los que vienen detrás de ti tienen una historia nueva en Cristo Jesús. Oye, eso es para ponerse contento. Dale un aplauso a Dios. ¿Tú sabes lo que es que te puedas liberar de todo el arrastre de tu parentela? Y decir, tengo herencia nueva y la herencia que tengo es buena. No hay atadura, no hay enfermedad, no hay tara familiar. Amén. Entonces, no somos un accidente, fuimos creados con propósito y destino. Somos bendecidos, aceptados y amados por el Padre Celestial. Dios nos amó primero antes que nosotros lo buscáramos a Él. Es tan tremendo eso.
Porque a veces queremos en nuestra manera de pensar, querer hacer cosas para que Dios nos acepte. Si cuando estábamos perdidos en el pecado, Él nos sacó del muladar o del basurero y nos limpió y nos sentó, cuando recibimos a Jesús nos puso en lugares celestiales. ¿Qué más tú puedes hacer para que Dios, agradarle a Dios? No, empieza a restaurar tu vida para que entonces lo puedas agradar y servirlo con excelencia. Amén. Mira, yo siempre se los digo y se los recalco y se los voy a decir, porque cuando a mí esta palabra me hizo explosión, que yo decía, ¿por qué? 2 Corintios 5:17 dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Por qué seguimos igualitos? Porque no la entendía, pero cuando leí el verso anterior, como Dios me ministró, la clave está en el 16. Porque a partir de ahora, ¿cuándo? Cuando conociste a Jesús, a nadie conoce según la carne. Y si a Cristo conociste según la carne, ya no lo conoces más así. ¿Por qué? Porque ahora eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es para anclarte ahí y romper con todo lo que hemos conocido de nuestros antepasados. Tenemos que tener revelación de quiénes somos cuando somos sacados del reino de las tinieblas y transportados al reino de la luz por medio de Jesús. Nuestro arrepentimiento y nuestra confesión de fe produce el mayor milagro de nuestras vidas al activarse el poder de la cruz cuando nosotros nacemos de nuevo. Ese es el mayor milagro. Y si de verdad lo haces, si tú crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca y crees que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por ti y ocupó tu lugar y que el poder de la cruz se activa sobre tu vida en el momento que tú recibes a Cristo, tú sabes que hay un cambio en ti que más nunca vas a ser el mismo, ni vas a ser la misma. Hasta la cara le cambia a la persona instantáneamente. El nuevo nacimiento, el nacer de arriba y ahora ser parte de la familia de Dios. El ADN de Dios nos cambia, nuestro ADN natural, y ahora somos hijos con una nueva herencia en Cristo Jesús. Por eso todo el que está en Cristo tiene oportunidad de tener una vida diferente. Tenemos que aprender a ser hijos y comportarnos como hijos. La llave para vencer este espíritu de orfandad es llegar a tener identidad de hijo. Es reconocer que somos hijos de Dios y somos amados por Dios Padre. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, el segundo espíritu que este hombre habló, que venía para destruir a la iglesia, es un espíritu religioso. ¿Y qué es un espíritu religioso? Es un demonio que busca sustituir el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Su objetivo principal consiste en hacer que entre los miembros de la iglesia haya apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. Mira lo que dice 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Estas son las características de los hombres en los postreros tiempos, y ya estamos en esos tiempos. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. ¿No es verdad que te parece que estás leyendo el periódico, estás oyendo las noticias del mover que hay en esta tierra, del tipo de persona que se está moviendo? Cuando tenemos apariencia de piedad, pero negamos la eficacia de ella, nos convertimos en sepulcros blanqueados. Por fuera, muy limpiecitos, pero podridos por dentro.
Mira lo que dice Filipenses 3, del 1 al 14. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesta el escribirlos las mismas cosas y a mí no me molesta hablarle a ustedes de los mismos. Y para vosotros es seguro. Dice, guardaos de los perros. Este es Pablo hablando, no soy yo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos se glorían aquí en Cristo Jesús? Amén. Tú quieres agradar a Dios y servirlo en espíritu y en verdad, ¿no es verdad? Entonces dice, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y entonces ahí hablas, Pablo, no lo digo yo, si por méritos humanos se pudiera confiar en la carne, yo tengo muchos méritos, porque mira lo que dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne. Yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Tenemos que despojarnos de todo peso. Mira, los fariseos y los escribas eran súper religiosos, pero no tenían discernimiento espiritual, no tenían comunión con el Espíritu Santo. Conocían las Sagradas Escrituras, pero no conocían al que las inspiró. Cuando tenemos apariencia de piedad y negamos la eficacia de ella, nos convertimos en religiosos. Mira lo que dice en Mateo 23, 27, 28. Este es Jesús hablando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, no hay nada como una relación genuina con Dios y tener el caminar con el Señor y buscar cada día más de Él. Los fariseos y los religiosos fueron la gente que más se opuso a Jesús. Los que le hicieron la vida imposible, los que lo perseguían, los que lo criticaban, los que venían constantemente buscando a pedirle cuenta por qué hiciste esto. El religioso sacrificaba animales, pero no conocían el amor de Dios ni practicaban la misericordia. ¿Y qué dijo Jesús? Misericordia quiero, pero no sacrificio. El religioso no tiene paz. Por eso ataca, critica y guarda odio y envidia en su corazón. El religioso no tiene frutos verdaderos, tiene apariencia de piedad, pero no tiene frutos para ayudar a los demás.
El religioso es el que se le oponía a Jesús. Cuando Jesús sanaba a alguien, le venían a decir si era día de reposo o si lo llevaba ese hombre o esa persona, como la mujer que llevaba 18 años encorvada o el hombre que llevaba 38 años esperando que alguien lo metiera en las aguas. Y Dios lo sanó, Jesús lo sanó en el momento. Todo era criticado. Ellos no hacían nada por esa gente, pero criticaban al que sí lo podía hacer. Mateo 7, del 15 al 20 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Cómo lo vas a conocer al religioso y al que no está caminando como tiene que caminar con Dios? Por el fruto. Pero, ¿o acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así como todo árbol da todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El religioso aparentemente ama mucho a Dios, pero no a su prójimo. Yo me reí cuando el pastor estaba hablando esta semana, porque yo llevaba desde el viernes estudiando para esto. Y él habló sobre el prójimo. Y tenemos que recordar algo: la cruz no es solo para arriba, para con Dios, sino que es también para los lados con la gente que tú tienes alrededor. Entonces, todos nos podemos chequear. Cuando tú ves a alguien en necesidad, tú te mueves en misericordia. Tú quieres ayudar a esa persona, tú quieres orar por ella, o si puedes darle algo que necesita, tú tratas de suplirlo, llamarlo, darle una palabra de aliento. Si tú no te mueves en ese tipo de misericordia, en realidad estás vacío, eres un religioso. Y no puedes ser efectivo para Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y tú no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces, nuestro modelo a seguir, ¿quién es? Jesús. Y así como Él, y si Él vive en nosotros, las obras que Él hizo, las sigue haciendo a través de ¿quién? De ti y de mí. Entonces, la cruz no es solo para arriba, sino también para los lados. Mira la respuesta de Jesús a los fariseos en Mateo 22, 36 a 40. Ellos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Como dijo el pastor, el prójimo es la gente. El prójimo es todo el mundo menos tú. Mira, la compasión Dios te la da para el prójimo. Cuando se convierte en autocompasión, te destruye. Porque entonces, pobrecito yo, pues yo quiero esto. Mira, no me atienden, no me ayudan. Pero cuando tú te inviertes en otro, Dios te va a restaurar a ti mientras que ayudas al otro. ¿A cuántos le ha pasado eso? Que te llaman para que ores y tú estás bien enfermo. Tú oras por la persona y cuando terminaste de orar por la persona, te sanaste tú. Pero Dios te usó como un canal. Entonces es imposible que tú pases agua por una manguera, como decía el pastor, que cuando cierras la llave, la manguera no te llena de goticas. Tú también te vas a mojar y tú también vas a salir beneficiado. Otra característica del religioso: no fluye en lo sobrenatural. Dios no lo puede usar para sanar y liberar a la gente, pero critica al que sí lo hace y ayudan a la gente para ser libre. Hay gente que se pasa la vida criticando lo que tú haces, pero ellos no hacen nada. Entonces lo que hacen es estorbar, porque la crítica crea conflicto. Ahora, ¿cuál es la llave para reconocer un espíritu religioso? Debemos chequear nuestros frutos y los de los hermanos que nos rodean.
Hay que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso nos llevará a querer ayudarlos, sanarlos y liberarlos. Y no a criticarlo. Mira, yo no sé ustedes, pero no hay satisfacción más grande que uno siente cuando ora por una persona y se sana. Cuando esa persona estaba en angustia y suelta la angustia. Cuando tú oras por esa familia y la familia se levanta. Cuando tú puedes ver que Dios los empieza a bendecir y a prosperar. Si tu corazón está limpio con Dios, tú te vas a gozar. Y aunque tú estás pasando por una necesidad, tú empiezas a decirle, Señor, si lo hiciste con ellos, incluso me usaste a mí para orar por ellos, yo te doy gracias porque mi bendición viene en camino. Yo te doy gracias porque tú no haces acepción de personas. Yo te doy gracias porque tú eres mi Padre Celestial. Yo no soy sobrino tuyo, ni soy nieto, soy tu hijo y sé que tú me amas. Y si no ha llegado todavía la bendición, porque todavía no estoy listo para recibirla. Porque muchas veces si nos llega una bendición fuera de tiempo, perdemos la bendición y nos perdemos nosotros. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el próximo espíritu que vamos a tocar? Que es el tercer espíritu del que habla este hombre, es el espíritu de Jezabel. En cada situación de esta, lo primero que tenemos que hacernos nosotros es autochequearnos. Y arrepentirnos si vemos que hay algo que está mal en nosotros y desear cambiar para que Dios nos ayude y podamos ser de bendición a otros. Entonces, ¿qué es el espíritu de Jezabel y quién era Jezabel? Esto se hablaba mucho antiguamente en la iglesia, ya no se toca, pero antiguamente se hablaba mucho sobre esto. Era una de las mujeres más malvadas de la Biblia. Ustedes pueden creer, ¿ustedes se les ocurriría ponerle a una hija Jezabel? Pues le existe. Existe gente que se llaman así y los padres eran cristianos. Porque yo digo, ¿cómo es posible? No conocían la palabra. Pues existe porque yo me tropecé con una situación así. Cuando mi padre estaba enfermo, una de las personas que vino a darle terapia, yo le regalé un libro de oración para él y me dijo que la esposa era también cristiana. Y cuando le pregunto el nombre para dedicárselo, me dijo Jezabel. Dile, ¿cómo? Díceme, Jezabel, dile, ¿tu esposa es ciudadana? Díceme, sí, dile, ¿y no se cambió el nombre? Porque si a mí mi madre o mi padre me pone Jezabel y yo puedo cambiarme el nombre, me lo quito. Porque eso es una maldición. Estás declarando un estado de maldad en la vida de ese hijo. Y no se lo cambió. Óyeme, eso es fuerte. Cuando yo me convertí y conocí la palabra, cuando yo fui a Cuba, lo primero que le pregunté a mi suegro que por qué no le puso a Ismael Isaac. Porque quizás es el hijo de la promesa. Y le pusieron a Ismael, muy parecido con el caso de Ismael, porque la señora que trabajaba en la casa, o sea, Ismael era el hijo de la esclava, de la criada de Sara. ¿Y qué pasó? Que la señora que trabajaba, que se llevaba muy bien con ellos, le pidió que si era varón, ella quería ponerle el nombre. Le dijeron que sí y le soltaron el nombre de Ismael a Ismael. Cuando el del hijo de la promesa era Isaac. Yo quería que se lo cambiara cuando se hizo ciudadano, pero dice que ya todo el mundo me dice Ismael. Exacto. Pero te das cuenta de cuántas cosas cometemos por error, por no averiguar. Los nombres marcaban a las personas en los tiempos bíblicos. Entonces, Jezabel era una de las mujeres más malvadas de la Biblia. Su nombre significa no exaltada y también significa sin cohabitación. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? No hay quien viva con ella. Jezabel era la esposa del rey Acab, rey de Israel, del reino del norte. Ella aleja al rey del culto a Yahweh, al Dios de Israel, y persuadió a su esposo a que permitiera que los templos
y ritos paganos a los Baales fueran hechos en Israel. Llevó a la nación a adorar a los Baales. Ella llevó a los hebreos a la idolatría, la corrupción y la inmoralidad sexual. Y establece el culto a Baal y a Acera, dioses falsos. El espíritu de Jezabel es un espíritu de manipulación, control, dominio, brujería y hechicería. Y te estoy hablando, tiene ese nombre porque esa mujer se llamaba así, pero es un espíritu que puede atacar lo mismo a hombre que mujer. Es solo que necesita un cuerpo para poder funcionar. Hay hombres que son bien manipuladores. Eso es un espíritu, eso no es normal. Este espíritu intentará destruir cualquier iglesia que tenga avivamiento o palabra de Dios revelada. El objetivo del espíritu de Jezabel es control y el dominio, y se infiltra en la iglesia para controlar al siervo de Dios o para hacerlo caer. También opera en la iglesia como un espíritu de seducción y fornicación. Y aunque se mueve en la iglesia, odia el espíritu profético y resiste el fuego del Espíritu Santo. ¿A quién perseguía Jezabel? A Elías, que era un profeta que le llamaban el profeta de fuego. Hacía descender fuego del cielo. ¿Y quién la pudo confrontar? Elías. Pero el que la pudo vencer fue el rey Jehud, y fue con la ayuda de los eunucos. Los eunucos no fueron manipulados por Jezabel porque estaban castrados, porque ella opera por seducción y opera con la fornicación y con todo lo que sea sexualidad. Entonces, pero cuando era como ponerle el eunuco al lado de Jezabel, como ponerle una caja de clavo, un pedazo de madera al lado. No va a tener ningún efecto. Ellos fueron los que ayudaron al rey para que pudiera ser destruida. ¿Tú sabes qué? Tú y yo somos reyes y sacerdotes. Y hay una unción en nuestras vidas proféticas. ¿Por qué? Porque el espíritu de la profecía es Cristo. Y Cristo no vive en ti. Cuando tú hablas y declaras palabras y llamas las cosas que no son como si fuesen, te estás moviendo bajo ese tipo de unción. Y si Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, tú te puedes parar con toda autoridad, declarar la palabra, y eso tiene que salir en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿qué aborrece Jezabel? El arrepentimiento, la humildad de corazón, la palabra de fuego profética, la oración, la intercesión y el sometimiento y el ayuno. Si practicamos lo que este espíritu de Jezabel odia, esas son llaves y herramientas que Dios nos da para pelear contra ese espíritu. O sea que si tú practicas la oración, la palabra, te arrepientes, te humillas en la presencia de Dios, intercedes y te sometes a Dios y ayunas, ese poder demoníaco no tiene parte ni suerte contigo. Tiene que irse en el nombre de Jesús. Entonces, siempre debemos autochequearnos para no dejarnos influenciar por un espíritu jezabélico. Y si notamos su influencia, debemos reprenderlo inmediatamente y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Niégate. Ustedes nos oyen aquí cada rato cuando oramos. Nos negamos a funcionar con otro espíritu que no sea el espíritu de poder y de resurrección que levantó a Jesús de los muertos. Si tú estás orando y estás orando que tú sabes que estás manipulando con las palabras que tú estás hablando porque quieres conseguir algo, arrepiéntete inmediatamente y declara una oración que sea limpia, dirigida por el Espíritu Santo, llena de la palabra de Dios. Sustituye tus palabras lo más que puedas por la palabra de Dios o ora en lengua. Y vas a mantener todos los circuitos cerrados. Amén. Chequea tu forma de orar y de funcionar. Si tus oraciones van respaldadas por la palabra de Dios, van a ser dirigidas por el Espíritu Santo. ¿Cómo son nuestras oraciones? Oraciones de manipulación y control. Manipular para que tu hijo haga algo, manipular para que tu esposo haga algo, manipular para que tu jefe haga algo. Eso no es del agrado de Dios, es oración de brujería y de hechicería.
Amén. Ni no es Dios quien te va a responder esa oración. Y mira, el mundo espiritual es algo bien finito. Y hay una línea que en cualquier momento nos podemos pasar del lado que no es. Y nosotros creer que Dios nos está contestando y estamos operando. Nuestra boca tiene poder. Si una boca busca el diablo, la boca es del cristiano. Porque hemos sido renovados, hay poder en nuestra boca. Cuando hablamos, hay poder en las palabras que desatamos. Y si el enemigo nos puede engañar y puede usar nuestra boca, ¿para quién estamos trabajando? ¿Para el reino de Dios o ayudando al reino de las tinieblas? Entonces tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca. Amén. Gloria a Dios. Dios no tolera ese espíritu en la iglesia. Su odio, el espíritu de Jezabel, su odio es contra Dios mismo y sus líderes escogidos. Mira lo que dice Apocalipsis 2, del 19 al 25 de este espíritu. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Por tanto, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido de lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo que no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Te parezca verdad o mentira, hay lugares que hablan de las profundidades de Satanás y hacen cosas que tú dices, ¿cómo es posible que esto se pueda enseñar? ¿No es así? Así que Dios odia la manipulación y el control. Él nos ha dado libre albedrío. Mira, cuando te quieran manipular, defiéndete con todo lo que tienes. Porque Dios, que es Dios, no te obliga a hacer nada. Te dice, la vida y la muerte están delante de ti. Mas escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios no te dice tienes que hacerlo porque Él no creó robot. Él quiere que tú lo sigas por amor, que lo busques por amor y por obediencia. Pero no te dejes poner carga de nada, porque ya fuiste muchos años esclavo del diablo para ahora también ser esclavo de cosas que no son de Dios. Amén. Entonces, Dios no manipula ni controla a nadie. Él guía y enseña el camino para nosotros. Pero somos nosotros los que decidimos si andamos por ese camino o no andamos. Él te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y te dice en la palabra que lo busques a Él, que la vida y la muerte están delante de ti, que escojas la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero no te dice, lo tienes que hacer. Amén. Entonces, las características de este espíritu están en Proverbios 6, de 16 al 19. ¿Cómo funciona este espíritu? Mira, Proverbios 6, 16 al 19 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Todas esas cosas las hizo Jezabel cuando tú vas a la historia y lo buscas ahí en la Biblia. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Este es un espíritu de manipulación y control y no solo se mete en la iglesia, sino también en los hogares. Y el hogar se vuelve un caos.
Para que un espíritu de Jezabel controle, tiene que haber un Acab que consienta. ¿Cuántos pueden decir amén? Acab era el esposo de ella y ella se escondía detrás de él. Y ese espíritu está operando con total libertad en medio de este mundo que estamos viviendo. Porque Satanás es el Dios de este siglo. Y opera por medio de ¿qué? Manipulación, intimidación, control, temor y todas las cosas que se puedan imaginar. Entonces el cuarto espíritu es de brujería. Ya estamos terminando. ¿Están aprendiendo algo? Hay que orar por esto. Hay que orar por todas estas cosas que se están moviendo. Cada día hay más incremento de brujería y hechicería en todo el mundo. Y Miami está lleno de botánica. Mi hermana me estaba diciendo, Ana, que han abierto una cantidad de botánicas. Yo no sé ustedes, pero yo cuando paso y la veo, la reprendo y declaro que se cierran en nombre de Jesús. Usa tu boca. Entonces, el creyente tiene que tener claro que si su vida está en orden con Dios y está cubierto por la sangre de Jesús, ningún ataque satánico de brujería o hechicería tiene ningún poder ni autoridad sobre nuestras vidas. Como único puede entrar es por medio del engaño. Si nos tragamos la mentira de Satanás, entramos en temor y eso abre puerta para que el enemigo entre y opere. El temor es un terreno favorable para que el diablo opere para poder controlarnos. Amén. Entonces, recuérdate de esto: a mayor sacrificio de sangre, mayor poder. Y el mayor sacrificio de sangre, ¿quién fue el que lo hizo? Jesús. Jesús derramó toda su sangre. ¿Y Jesús dónde vive? En cada uno de nosotros. Entonces, si reconocemos quién eres en Cristo, el diablo tiene que retroceder en el nombre de Jesús. Lo que Dios ha bendecido, el diablo no lo puede maldecir. Mira que dice 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mateo 12:28-29. Jesús le responde a los fariseos: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata, y entonces podrá saquear su casa? Lucas 11:20-22. Mas si por el dedo de Dios, cuando tú estás orando por una persona y estás reprendiendo un demonio, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Por el dedo de Dios, porque Dios vive en ti. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, ¿quién es el más fuerte? Jesús. Más fuerte que él, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Jesús es el más fuerte, vive en nosotros. Lo que hacía lo hace ahora por medio de ti y de mí. Pero tú tienes que reconocer que el mayor es el que está en ti y que el que está en el mundo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Números 23, 19-24. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. He aquí que he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Mira, cuando se levantan todos esos poderes demoníacos y tú estás caminando con Dios, tomado de la mano de Dios, y crees que eres lo que Dios ha dicho que tú eres, esa es la conversación que tienen los demonios con esa entidad. Y dicen: no lo puedo maldecir porque ya Dios lo bendijo. Amén. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios lo ha sacado de Egipto. ¿Cuántos salieron aquí de Egipto? Egipto es tipo del mundo. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero.
ni adivinación contra Israel. No hay brujo, no hay espiritista, no hay palero, no hay macumba, no hay nada de eso que pueda tener éxito en contra de un hijo de Dios que camina tomado de la mano de Dios, cubierto por la sangre y en obediencia. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí, pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. ¿Tú sabes qué? El león no retrocede delante de nada ni de nadie. Y cuando ruge, toda la selva huye por el sonido de la voz del rugido del león. Entonces, ¿tú sabes qué? El león de la tribu de Judá está en ti y está en mí. Cuando tú abres la boca y declaras la palabra, eso es un rugido que pone todos los poderes demoníacos. Le recuerda la victoria de la cruz y que el acta de decreto que era contrario a tu vida ya fue clavado. No tiene parte ni suerte contigo, tiene que irse en el nombre de Jesús. No te dejes intimidar. Entonces la llave en contra de los ataques de brujería es la total confianza en la protección de Dios, total confianza en el poder de la protección de la sangre de Jesús y del nombre de Jesús, total confianza en el poder de la palabra revelada que declaramos con nuestra boca, total confianza que Dios nos ha asignado ángeles que nos guardan y nos protegen, y total confianza en lo que dice Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Oye, ¿tú sabes qué? Que eso te levanta y tú dices, yo me paro por mi casa, me paro por mis hijos, me paro por mi familia. Y por último, guerra familiar. Esto es bien corto porque ustedes saben lo que es una guerra familiar. Porque la tienen en la casa. Entonces, si Cristo no es el centro del hogar, habrá problemas de todos tipos. Sin Dios es imposible vivir en paz. Donde está Dios no falta nada. Y todo lo que pongas por abajo de Dios, Dios lo va a controlar. Dice la palabra, una casa dividida no puede permanecer. Divide y triunfarás. La clave para la armonía en la familia está en la palabra de Dios. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Eso está en Mateo 12:17 por si lo quieren buscar después. Cristo tiene que ser el centro de la familia. Alguien tiene que pararse por su hogar y buscar de Dios. Como estaba diciendo Leli cuando oraba, los hombres no quieren tomar la posición que Dios le ha dado, que es cabeza y sacerdocio. El primero que debe orar en la casa es el esposo, porque hay una autoridad delegada por Dios que es mayor. Gloria a Dios, porque las mujeres nos levantamos y nos paramos y somos más perseverantes. Pero cuando hay un matrimonio que se pone de acuerdo y están en armonía, oran, esa oración tiene un impacto grandísimo en el reino de los cielos y hace que los demonios tengan que retroceder. Si Dios cambia nuestras vidas, el cambio nuestro tocará a todos los que están en la casa. El testimonio habla más que las palabras. Todo lo que podamos decir, si el testimonio no va de acorde con lo que decimos, no va a funcionar. Y si pones a Dios primero que todo lo demás en la casa, Él no te dejará en vergüenza. Vas a pasar trabajo, va a ser difícil, va a haber oposición, pero llega tu tiempo de recompensa y que puedan entender que para ti Dios es primero, que delante de ti no permites nada que pueda ofender a Dios. Y cuando tú empiezas a pararte firme y empiecen a tener problemas, van a venir a donde estás tú para que tú ores y para que tú le des un consejo. Entonces, agrada a Dios, que ya Él te pondrá en paz con toda la gente que tú tienes alrededor. La clave para la armonía en el hogar está en la palabra de Dios. Mira lo que dice Gálatas 5:22.
26. Bueno, el 22 y el 23 habla del fruto del Espíritu, pero te voy a hablar sobre el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Llevar la carne a sujeción. Que cuando se forma un lío, tú en vez de ponerte a tirar cazuela, tú vayas y te busques de Dios y clames a la palabra, clames a la oración y te paras en una esquina y oras para que haya paz en ese momento, en esa turbulencia que se levantó en un vaso de agua. Entonces, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando tú quieres agradar a Dios, no te importa lo que te critiquen. Jesús es nuestro modelo para esa clase de sujeción a la voluntad de Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomiéndele a Dios tu causa y pon guarda a tu boca. Yo me recuerdo de los pastores que estaban aquí, Andarcio y Amarilis, que ella hablaba, decía, cuando tengas un problema con tu marido, lo mejor que puedes hacer es coger un buchito de agua y sostenerlo en la boca. Porque mientras que tienes el buche de agua en la boca no puedes hablar, entonces no le vas a contestar. Y no, para pelear se necesitan dos. Cuando se cansan de pelear uno solo, hasta ahí llegó la contienda. Entonces acuérdate del buchito de agua. Hay muchos que tienen que hacer hasta gárgara. La mayoría de los problemas familiares podrían reducirse si siguiéramos las instrucciones de Dios. Filipenses 2, 3, 4, ya con esto cerramos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Qué es eso? Yo creía que llegó la trompeta. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Cuando adoptamos el espíritu de humildad y tratamos a los demás como Jesús los trataría, podemos resolver muchos de nuestros problemas familiares o de relaciones. Y para mantener un hogar en orden y en paz, Dios tiene que ser primero para que todo lo que pongamos por debajo de Él pueda estar bajo su cuidado. Vamos a ponernos de pie. Amén. Gloria a Dios. La llave principal de todo esto que te he hablado, que he hablado por un tubo y 7 llaves, para vencer las 5 estrategias demoníacas en contra de la iglesia de los últimos tiempos es tener identidad de hijo. Cuando tú sabes de quién eres hijo, tú vas a tomar autoridad, tú te vas a parar, vas a orar y te vas a defender lo que Dios ha puesto en tus manos. Amén. Es reconocer de quién somos hijos y saber la autoridad que tenemos en Cristo. Amén. Vamos a orar. ¿Recibieron algo? Tenemos que orar por esto, porque esto se está moviendo constantemente, y nosotros tenemos que, por lo menos tu territorio, empieza practicando con tu territorio y con la gente que Dios te va añadiendo, y orar por estos 5 estrategias demoníacas: el espíritu de orfandad, el espíritu religioso, el espíritu de Jezabel, ataques de brujería y guerra familiar. Amén. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Porque quizás todo está bien en tu vida hoy. Todo está bien en tu casa. Pero si mañana viene cualquier tipo de ataque, te vas a dar cuenta y vas a decir: Señor, para algo me llevaste ahí, para que yo escuchara,
para que ahora me pare y con autoridad y con revelación yo defienda lo que tú me has dado. Voy a pelear por mi campo de lentejas. Si eres hombre, recuérdate, Dios te llamó a ser cabeza. Dios te llamó a ser el sacerdote de tu hogar. Y nosotras mujeres tenemos que sujetarnos a nuestros maridos si estamos casadas. Y si no estás casada, te tienes que sujetar a Dios. Aquí la cuestión es que hay que sujetarse, seas casada o seas soltera. Y Dios demanda mucho de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Declaramos que sellamos esta palabra, mi Dios. Declaramos que tú, mi Dios, la mantienes en los corazones, Señor, y en las mentes de tu pueblo, mi Dios. Estamos viviendo tiempos críticos, mi Dios. Y tenemos que orar con estrategias. Tenemos que empezar a pararnos, Señor, y marcar un muro de protección en nuestro territorio, mi Dios. Así como había en medio de Egipto, mi Dios, estaba, mi Dios, el pueblo de Israel. Tú tenías un Gosén para ellos. Y donde había tiniebla en Egipto, había luz en Israel. Donde había plaga en Egipto, había sanidad en el pueblo de Israel. Tú los preservaste, Señor. Cada día se acercan más los días, Señor, en que se va a ver la diferencia entre el que te sirve y el que no te sirve. Señor, te pedimos, ayúdanos a orar como conviene. Y Espíritu Santo, que cada día en nuestro tiempo de oración, que podamos autochequearnos, Señor. Y si hemos abierto alguna puerta, Padre, para darle entrada al enemigo, que tú nos des la revelación y la iluminación para batallar en contra de todos estos poderes demoníacos, Señor, y sacarlos de nuestras vidas y de nuestros territorios, mi Dios, para mantener un hogar, mi Dios, sano, mi Dios, y protegido, Padre, por el poder de tu sangre, de tu palabra, de tus ángeles, Señor, reconociendo, Señor, que somos hijos, Señor, y como hijos tuyos, Señor, tú nos has delegado toda tu autoridad y podemos hollar serpientes y escorpiones, Señor, y nada nos dañará, mi Dios. Declaramos, Señor, que aquel Hijo libertare será verdaderamente libre, mi Dios. Queremos caminar en esa libertad, Padre, y queremos mantener esa libertad, mi Dios. Queremos ser influencia y no ser influenciados, Señor. Ayúdanos, Señor, y Padre, danos la sabiduría para saber cómo funcionar en estos tiempos, ser de bendición y no ser de piedra de tropiezo, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Te damos toda la honra a ti. Te damos toda la alabanza, Señor. Y danos hambre de tu palabra, porque tu palabra está llena de promesas, Señor, que en este tiempo más que nunca vamos a necesitar. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor y dale gracias a Dios. Nos vamos a despedir. Y vamos a despedir los que están conectados. Pero antes vamos a adorar. Y después, si alguien necesita oración, pueden venir, que vamos a orar por ustedes. Amén. Así que vamos a adorar. Hoy tenemos otro más. Ahora tenemos un trío. Gloria a Dios.